Ahora veremos un caso clínico de cáncer papilar en bocio multinodular gigante como complemento a estas clases de eh, curso básico de tiroides. En este caso clínico, recordaremos que ya desde hace mucho tiempo se han realizado extirpaciones de bocio y el más antiguo data de más de 1000 años, ¿verdad? Y solamente que hasta 1833 se hizo evidente el tratamiento quirúrgico del cual el doctor Kocher gana el premio Nobel por la publicación de los efectos que había al realizar una tiroidectomía total. Vamos entonces a recordar también que a mediados del siglo pasado, Cole señala la frecuencia del cáncer asociado al bocio multinodular, que es el caso que presentamos, es un cáncer papilar de tiroides asociado al bocio multinodular y este tiene una frecuencia de hasta 17% en esta asociación, así que no es el menor, es muy parecido al de la asociación de nódulo frío con cáncer. Ya a mediados de la década de los 80, a inicios hasta mediados, que fue cuando se hicieron los estudios en México del grupo de cáncer tiroideo que se llamaba Catimex, se hicieron toda la década, desde los años del 83 hasta 1994, bases de datos de cáncer tiroideo en la población mexicana y se reportaron las historias naturales de muchos de estos padecimientos, así que señala y reportaron que la historia natural del bocio, pues primero era difuso, después consistencia firme, no se hacía muy duro y ya después se iba convirtiendo en nodular hasta alcanzar ya consistencias fibróticas y algunas calcificaciones. Entonces, estos pacientes generalmente reciben levotiroxina para tratar de suprimir su crecimiento, pero bueno, a pesar de que no hay alteraciones tiroideas en el bocio multinodular, se dan hormonas tiroideas para suprimir el crecimiento de los nódulos que después se hagan fibrosos y después se hagan multinodulares. Se ha mantenido la idea de que no es necesario operar estos bocios multinodulares no tóxicos, a menos que obstruyan o se extiendan retroesternal, como es el caso que vamos a ver, y que no mejora con la administración de hormonas tiroideas. Ahora, recordando la epidemiología del cáncer diferenciado de tiroides en su variante papilar, está asociado, como les decía, a una incidencia asociado al multinodular, el cáncer con el bocio, como a la misma proporción o porcentaje que los nódulos fríos. Así que yo diría que es una indicación quirúrgica porque puede haber sospecha de cáncer, pero en este caso que vamos a ver, fíjense cómo se refleja esta necesidad de actuar con mayor diligencia. Esta paciente es una paciente femenina de 71 años que con antecedentes de tabaquismo, ella fumaba de 1 a 3 cigarros diarios de los 40 a los 61 años, es decir, 10 años antes de que llegara con nosotros, y la infección de vías urinarias, lo cual, bueno, nos hacía pensar que tuviera también problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto condicionaba una infección de vías aéreas bajas de repetición. Ella había tenido bronconeumonía y neumonía a los 46 y a los 64 años, y a los 70 años, un año antes de que llegara con nosotros, tuvo bronquiectasias. Así que su padecimiento de la glándula tiroides la comenzó 15 años antes de acudir a consulta médica. Eh, y tuvo un aumento inicialmente refería de aproximadamente 4 centímetros cuando se diagnosticó, y fue aumentando progresivamente. En 5 años ya medía 8 centímetros, por lo que se le realizó biopsia por aspiración. Le reportaron a sus médicos una célula negativa para células neoplásicas y se dio tratamiento supresivo, pero
continuó con aumento progresivo de la masa en cuello izquierdo hasta llegar a dimensiones de 20 centímetros por 15 centímetros de ancho. Así que en este caso que fue creciendo, vimos a la paciente así en estas condiciones y bueno, ella refería un poco de dificultad, pero como ya había tenido antecedentes eh, de múltiples infecciones respiratorias y bronquiectasias, ella traía una tos, tenía antecedentes de fumadora crónica, así que luego tuvo hemoptisis y vamos a ver el caso. Miren, llegó entonces ya con un bocio multinodular gigante y siempre había cursado clínica y bioquímicamente eutiroidea. Como les dije, los bocios multinodulares generalmente cursan sin alteración grande de pruebas tiroideas. Se indicó tratamiento supresivo con levotiroxina, el cual siguió en forma irregular y poca respuesta a la disminución, de hecho seguía creciendo. Y bueno, cuando llega con nosotros, llegó más bien porque tenía esputo hemoptóico, como los antecedentes que les decía, pues tomamos una radiografía, pero vimos que mostraba radiografía bocio intratorácico sin datos de condensación pulmonar, realmente no traía alteración pulmonar. Y cuando se realizó la broncoscopía, pues encontramos que era la causa una lesión excrescente traqueal, 6 anillos por arriba de la carina, con compresión extrínseca izquierda importante, que incluía un 40% de la tráquea, por el bocio intratorácico que se ve en la tomografía en la parte derecha. Así que, bueno, pues esta ya nos dio el criterio para someter la cirugía. Eh, ya tenía la compresión, una parálisis de cuerda vocal izquierda, por lo que se decidió una intervención quirúrgica para descompresión. En este caso, aunque hay controversia por el tipo de cirugía que debe de hacerse en este tipo de casos, se decidió por realizar una incisión en palo de hockey invertido y paralela y anterior al esternocleidomastoideo para poder resecar la masa, que resultó ser una gran masa tiroidea vascularizada y con proyección torácica, así que vean ustedes, ahí está el hallazgo de la pieza quirúrgica y una vez extraída se resecó, pero quedó con la infiltración de la tráquea, pues como un remanente posoperatorio porque no era resecable. Entonces, debido a eso, se dejó traqueostomía por la infiltración que había para la tráquea y se tomó el primer gamagrama posoperatorio y el histopatológico reportó carcinoma papilar de tiroides. En el gamagrama ustedes ven la infiltración de tejido tiroideo todavía residual a nivel de la tráquea y se dejó tratamiento sustitutivo, sin tratamiento sustitutivo por un mes para que hiciera hipotiroidismo y elevara la hormona estimulante de la tiroides y fuera más fácil que la captación del yodo radiactivo, que fue el tratamiento siguiente para quitar o eliminar el tejido residual, a dosis ablativas, por ser una paciente ya de edad mayor de 70 años, y se dejó en 40 milicuris una dosis de las terapéuticas para posterior a la cirugía baja, y posteriormente se prescribió tratamiento supresivo con 100 microgramos de levotiroxina para mantener suprimida la TSH y desde luego pues evitar las recidivas, pero este tratamiento es supresivo sustitutivo al mismo tiempo. Así que posteriormente se retiró la traqueostomía, como ustedes ven en la figura ya clínica de la paciente, ya recuperada, y el segundo gamagrama se encontró sin evidencia de restos neoplásicos. Así que se resolvió satisfactoriamente tanto la masa intratorácica que tenía compresión a la tráquea, así como la excreción que tenía hacia tráquea y el tejido residual con yodo 131. Así que esto fue, digamos, una buena evolución. Y ahora vamos a platicar de la discusión. Miren, el pronóstico del carcinoma diferenciado, pues es bueno, como ustedes han visto. Es importante que mantengamos que la mejor evolución tiene que ver con la edad del paciente, la extensión tumoral, el grado de diferenciación del tumor, la variedad, desde luego,
de los diferenciados y entonces lo que es importante ver es cuándo operar a los bocios multinodulares, porque generalmente, digo, no se recomiendan quirúrgicos, pero yo creo que sí es conveniente que la conducta posoperatoria tenga mejores resultados cuando son sometidos a cirugía y después a dosis de yodo 131, pero que la cirugía se haga en el momento justo. La evolución posoperatoria debe de llevarse en todos los casos a través de seguimientos de rastreo gamagráfico cada año por 3 años, hasta a veces hasta luego de 3 a 5 años, y siempre se usan dosis bajas para el rastreo y la radiografía de tórax cada año. Y desde luego la tiroglobulina también cada año, o antes si hay algún ultrasonido que demuestre alguna recidiva. Y las pruebas tiroideas, pues entonces las podemos hacer 3 o 2 o 3 veces por año. Con relación a este caso en particular, la paciente que tenía 71 años con bocio multinodular gigante, iniciando en la etapa posmenopáusica y que seguía creciendo a pesar del tratamiento supresivo, es una paciente que cuando le damos tratamiento supresivo estamos condicionándola a los efectos de la levotiroxina en dosis altas, que son la osteoporosis y las taquicardias y, bueno, pues algunas otras efectos secundarios posibles. Así que es conveniente darles a veces una dosis menos supresiva en el tiempo anterior, y sobre todo cuando no son, como en el caso ya de que se diagnosticó cáncer, sino bocio multinodular, pues dosis menores o bien intervenirlas tempranamente. Y bueno, pues como ven, en este caso no hubo respuesta a la supresión hormonal, y cuando existe propagación a la masa hacia tórax, pues también es considerado un criterio para cirugía. Entonces, estos pacientes deben de someterse a cirugía más tempranamente, porque si se fijan ustedes, este caso, pues ya medía entre 15 y 20, 15 por 20 centímetros, y cuando deben de someterse a cirugía, pues a lo mejor en 10 centímetros ya es un criterio que mejore sus factores pronósticos y tener menos riesgo de desarrollar cáncer. Como dijimos, no es alto, pero es un 17%, y evitar la compresión a órganos del cuello y desde luego pues la extensión de un posible tumor, ¿no? Así que esta paciente, de haber sido operada 10 años antes, el pronóstico aún mejora aún más, aunque son buenos los pronósticos. Entonces, recomendamos no dejar a libre evolución a los pacientes con bocio multinodular, sino actuar de manera conjunta con cirugía, como si se tratara de un nódulo frío, a los cuales sí les ponemos un poco más de atención y los mandamos a cirugía más tempranamente que a estos bocios multinodulares, y en este caso hasta que llegó a ser gigante. Y bueno, pues este artículo lo encuentran publicado ustedes en la revista de Medicina Interna de México, así que pueden leerlo con precisión, pueden ver también las diferentes consideraciones que se hacen respecto al origen de estos nódulos y de estos bocios, así como de los oncogenes que participan en esta situación. Entonces, con esto me despido, terminamos este apartado y no me queda más que agradecerles su atención.